Saludos familia Empresa de Energía del Bajo Putumayo, les habla Amparo Alvarado Negrete, psicóloga, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. En el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema bastante relevante para la organización y este tema es el mobbing o acoso laboral. ¿Qué es el mobbing? La Organización Internacional del Trabajo lo define de la siguiente manera: mobbing o acoso laboral. Cualquier incidente en el cual una persona es abusada o maltratada en circunstancias relacionadas con su trabajo. Estas situaciones pueden ser originadas por jefes, compañeros de trabajo y en cualquier nivel de la organización. Algunos han definido el mobbing como terror psicológico en el ámbito laboral y tiene que ver con conductas de agresión física o verbal, con hostigamiento reiterado, cuando los líderes sobrecargan a sus colaboradores de trabajo, cuando los sobreexceden en sus jornadas laborales y cuando se presentan constantes cambios laborales, lo cual genera inestabilidad a la adaptación de las funciones que debe ejercer el trabajador. Asimismo, se considera al mobbing como un ejercicio ejecutado por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para él o para los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que se amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Es cuando se hace en contra de personas que temen denunciar o cuando la persona está aislada o sola. Es una característica. Generalmente las personas que son víctimas del acoso laboral o del mobbing tardan a veces en poner en conocimiento esta situación y son personas que muchas veces tienen una conducta pasiva, que guardan y no expresan las situaciones que los están afectando. El acoso laboral o mobbing, aquí hay unos ejemplos. Dice el primer ejemplo: aislamiento social destinado a reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio acosador. También son actividades dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación laboral o personal. Otro ejemplo está relacionado con los comentarios sobre la apariencia de la persona, el estilo de vida, que ponga o suponga una discriminación de cualquier naturaleza. En este apartado también puede entrar como maltrato o acoso laboral o mobbing, esa mala costumbre de colocar los apodos, de hacer bromas pesadas, de burlarse del otro. Asignación de trabajos o proyectos con plazos tan cortos que son imposibles de cumplir. Rumores maliciosos o calumniosos sobre la persona, el chisme, en pocas palabras. Ignorar o excluir de las reuniones de trabajo o en la toma de decisiones a cierto trabajador, el que está siendo víctima del acoso o del mobbing. Ignorar éxitos laborales y atribuirlos maliciosamente a otras personas o elementos ajenos a él, como la casualidad, la suerte, la situación del mercado, etc. Definición de acoso laboral en la ley colombiana, la ley 1010 del 2006, nos cita lo siguiente como acoso laboral: toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador o un jefe o superior jerárquico inmediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Entonces, para que vayamos precisando el mobbing, cuando hablamos de mobbing nos estamos refiriendo también al acoso laboral. Y desde la jurisprudencia colombiana tenemos la ley 1010 del 2006, que es la ley que aborda el tema del acoso laboral. Bien, veamos la siguiente diapositiva. Criterios definitorios de mobbing o de acoso laboral. Primero, que sean conductas psicológicamente agresivas, dirigidas contra una persona por parte del grupo o de una persona sola. 2. Frecuencia y sistematicidad. Aquí nos habla de una duración mínima de 6 meses o una vez por semana. Tercero,
con vistas a la destrucción de la persona u obtener su salida de la organización. Llega el punto en que la persona que está siendo víctima del mobbing, por sentirse atacada, por sentirse señalada y muchas veces por no tener de pronto la capacidad de expresar y de poner en conocimiento lo que le está pasando, se ve obligada emocionalmente a tomar la decisión de salir de la organización. 4. Que existan comportamientos externos verificables por testigos, es decir, que sean realidades y no sensaciones. Entonces, cuando se entra en un proceso de investigación del mobbing o del acoso laboral, pues se deben presentar pruebas contundentes que permitan demostrar que evidentemente hay una situación de acoso o de mobbing hacia la persona que está siendo víctima. Bien, el acoso laboral se puede presentar en todos los rangos jerárquicos de la organización. Entonces aquí tenemos el acoso laboral o el mobbing horizontal, que se refiere a cuando se está presentando un mobbing o un acoso entre iguales, es decir, entre compañeros. Se da entre colegas o compañeros de trabajo de un mismo nivel jerárquico. Las posibles causas: envidia, celos, competencia, problemas personales. Acoso vertical descendente, cuando es del jefe al subordinado, y es aquel en que el agente acosador es una persona que ocupa un cargo superior a la víctima, por ejemplo, su jefe directo. Ahora tenemos el acoso vertical ascendente. Se refiere cuando el acoso se genera del subordinado al jefe. Y aquí hay unas posibles causas. La persona que realiza el acoso laboral ocupa un puesto de menor jerarquía que el afectado. Es una característica más que una causa. Es poco frecuente que se presente este tipo de acoso o de mobbing. Cuando colegas fueron antes sus pares, esa es una posible causa. Es decir, cuando tuvimos un compañero que pasó a ser jefe, muchas veces se presentan estas situaciones de acoso desde los antiguos compañeros ahora hacia su jefe, una actitud de acoso. Nueva jefatura o directivo que desconoce normas preexistentes e impone métodos que no son compartidos. Acoso mixto o complejo. Se da en forma simultánea acoso horizontal o vertical. Por ejemplo, un trabajador es acosado por un superior vertical, o sea, descendente, y los pares comienzan a acosarlo para quedar bien con el jefe. O bien se inicia como acoso horizontal, o sea, entre compañeros o pares. Luego las jefaturas no adoptan ninguna medida y se produce complicidad entre pares y jefaturas. O sea, una combinación de los dos anteriores tipos de acoso o de mobbing. ¿Qué no debemos entender por mobbing? Las siguientes conductas no son consideradas para tenerlas en cuenta como acoso laboral o como mobbing. Primero, los actos destinados a mantener la disciplina. B. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial. C. La formulación de circulares o memorandos, para este caso, empresa energías circulares. D. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa cuando sean necesarios. E. Las actuaciones administrativas encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo con base en una causa legal o una justa causa. F. La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes, así como de no incurrir en las prohibiciones. G. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Efectos del acoso laboral. ¿Cuáles son los posibles efectos que se pueden presentar en un trabajador, en una trabajadora cuando está siendo víctima de acoso laboral o de mobbing? Entonces aquí tenemos como efectos en primera instancia la salud física, los efectos psicológicos como la ansiedad, como la angustia, como el estrés, efectos en la vida social, familiar y en las relaciones interpersonales, efectos en la economía, efectos en la esfera profesional y por supuesto también hay unos efectos en la productividad,
porque ese trabajador o esa trabajadora no se va a sentir motivado y por ende su nivel de productividad también va a decrecer. Aquí tenemos consecuencias mucho más graves. Lo que les decía anteriormente cuando hablábamos de consecuencias psicológicas, trastornos de ansiedad, crisis de pánico, estrés postraumático, depresión, consumo de alcohol y drogas, incluso hasta tentativa de suicidio. Para la institución, ¿cuáles son las posibles consecuencias cuando un trabajador o una trabajadora está siendo víctima de acoso laboral o móvil? Lo que también comenté anteriormente, decrece la productividad del trabajador, por cuanto su nivel de motivación no es el mismo. Aumento del ausentismo laboral, bajas por depresión, porque se presentan estados emocionales fuertes, de angustia, etc. Aumento de la rotación del personal, aumento del riesgo de accidentes laborales y problemas a nivel del clima laboral. ¿Qué hacer frente a situaciones de acoso laboral o de móvil como tal? Fundamentalmente lo que se debe continuar haciendo, la empresa de energía es muy juiciosa en estos temas, es continuar estimulando las buenas prácticas, ¿sí? ¿Cómo y desde dónde podemos continuar estimulando esas buenas prácticas? Desde el Comité de Convivencia Laboral, desde las acciones que se vienen realizando desde el área de seguridad y salud en el trabajo, seguir evaluando el riesgo psicosocial, fundamental, porque ahí se evalúa la parte intralaboral, cómo el trabajador está percibiendo las relaciones internas de la organización, pero también cómo están sus condiciones externas. Desde talento humano, seguir con el ejercicio de evaluar el clima organizacional y a partir de todo ese ejercicio que se viene realizando, empezar a definir un plan de intervención como juiciosamente la empresa Energía lo viene haciendo. ¿Qué hacer entonces con todo esto que acabo de comentar? Fundamentalmente el respeto, entendiendo el respeto por tolerancia y aceptación de la diversidad. El trabajo en equipo, fomentando el trabajo en equipo en pos de objetivos comunes y con aportes de todos. La comunicación es indispensable y en este punto es de resaltar que el Comité de Convivencia Laboral viene desarrollando durante el mes de octubre la campaña en comunicación asertiva y eso hace parte de las buenas prácticas de la organización, en este caso Empresa Energía del Bajo Putumayo, y se debe continuar haciendo, considerando que la comunicación es la base fundamental de todas las relaciones, es la base fundamental de las relaciones humanas en todos los contextos. Entonces, favorecer espacios para el intercambio de ideas y la resolución de conflictos. Además, tener en cuenta los programas de vigilancia epidemiológica que existen ya en la organización, pero además, valga la redundancia, es considerar dentro de todos los procesos que se evalúan, como es riesgo psicosocial, clima organizacional, también hacer como una evaluación del móvil, porque el clima organizacional en la empresa de energía se hace anual. Entonces, desde ahí tendríamos que entrar también a revisar cómo estamos percibiendo esas situaciones a nivel de la organización en todos los niveles jerárquicos. Y aquí vuelvo a ser reiterativa, hay que mirar cómo se están dando esas relaciones interpersonales, porque muchas veces nosotros por cultura solemos tener ciertos tipos de confianzas o de chanzas o de bromas y podemos a veces estar lastimando sin querer a alguien. Entonces es bueno evaluar y bueno ser como cada uno responsable frente a la conducta que está asumiendo, ya sea en espacios institucionales o en espacios, espacios de chanza, de confianza, también ser cuidadosos. Igualmente es importante llevar un registro adecuado de los trastornos físicos, emocionales y psicosomáticos asociados al móvil, si en caso tal de que existiesen, y promoción de reportes de casos, es decir, es hacerle todo el seguimiento respectivo y pertinente a estos casos si se llegasen a presentar. El Comité de Convivencia Laboral, como ustedes saben, es muy activo y viene desarrollando pues, la campaña de comunicación asertiva. Y es importante que se acuda al Comité de Convivencia Laboral cuando se presenten este tipo de situaciones que puedan estar conllevando algún tipo de móvil o de acoso laboral o alguna relación interpersonal conflictiva. Para eso está el Comité de Convivencia Laboral. Aquí nos cita la teoría, dice, ante la presencia reiterada y demostrable de algunos de esos comportamientos, todo empleado, toda empleada tiene derecho a presentar su queja por presunto acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral.
La psicoterapia, la psicoeducación es fundamental frente a estos temas y aquí soy reiterativa en la comunicación y en la resolución de conflictos. Cambio de mentalidad cognitivo, es decir, aprender a tener unas nuevas formas de ver las cosas, a cambiar la actitud frente a ciertas situaciones. También aprender técnicas de relajación y respiración, eso contribuye a tener mucha más calma y mucha mayor capacidad de focalizar la atención. Estimular la autoestima, la tolerancia al estrés, la solución de conflictos y las técnicas de afrontamiento. El desarrollo de habilidades directivas, en este caso se hace referencia a la negociación de conflictos, la administración centrada en objetivos, el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación efectiva y asertiva. Políticas anti-mobbing, revisar no, más que revisar es considerar que en el marco de las políticas que tiene la organización, inherentemente se apunta a todo el tema de anti-mobbing, anti-acoso laboral. Difundir el concepto entre los trabajadores respecto al tema de salud, respecto a lo que es el acoso, respecto al tema de políticas de la organización, para focalizar siempre nuestro comportamiento dentro de los valores que se estimulan o que se promulgan a partir de los objetivos estratégicos de la empresa Energía del Bajo Putumayo. Bien, y la última dice declaración expresa de la gerencia de la empresa en uso de prácticas de mobbing por parte de su personal y para ello pues se tienen todos esos programas que se vienen desarrollando a nivel de la empresa Energía del Bajo Putumayo. Frases que naturalizan el acoso. Muchas veces sin darnos cuenta nosotros vamos naturalizando conductas que no son apropiadas, como por ejemplo el tema de las bromas, el burlarse del aspecto físico de alguien nunca va a ser sano, nunca va a ser bueno. Entonces muchas veces también hay unas frases que atentan contra esa integridad personal. Y aquí hay algunas de esas frases que dicen: quien tiene empleo debe conservarlo cueste lo que cueste. Es decir, no me importa si me maltratan, no me importa si me humillan, no me importa si me enfermo a partir de aguantar todo ese tipo de situación tensa, porque por lo menos tengo que cuidar mi empleo. Y ese no es el hecho. El hecho es que prime la dignidad siempre de la persona. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y con esa frase, pues entonces se acepta al agresor. Es lo que hay gente que está peor. Es decir, por lo menos yo tengo ese trabajo. Hay gente que no tiene ni siquiera el trabajo, entonces no me importa, yo me aguanto lo que tenga que aguantarme con tal de que tener mi trabajo. Y bueno, él o ella es así. Tu jefe te está maltratando, tu compañero te está maltratando, pero ¿qué podemos hacer si él o ella es así? Entonces no se trata de justificar y de someternos, se trata de dignificarnos dentro del contexto laboral. No te quejes, en el ámbito privado sí que están mal. Es decir, cuando decimos, pero ¿de qué nos quejamos? Si aquí hay maltrato, allá está peor. Entonces, más bien, aguantémonos y dejemos que las cosas se queden así porque en otros lugares es peor. Ese tipo de conductas no facilitan la oportunidad para la organización de mejorar de pronto ese aspecto que se pueda estar presentando. Reconocer el acoso laboral evita enfermedades. Ya presentamos anteriormente todas las consecuencias negativas que pueden haber a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel de economía, a nivel de relaciones sociales. El aprovecharse de otra persona no le hace ser mejor, sino al contrario, con ello solo demuestra su inferioridad. Compañeros de la empresa Energía, compañeras de la empresa Energía, muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.